Muy buenas tardes con todos. Este video es dedicado a las iglesias de Monteveraca, que es una iglesia acá en Lima, Perú, y la Iglesia Evangélica y Apostólica de Cristo de Maipú, en Chile. Así que vamos a iniciar el curso de doctrina con una introducción que es muy importante para que ustedes sepan por qué es importante que aprendamos a leer y estudiar la Biblia, por qué es importante que como hijos de Dios, como creyentes, sepamos acerca de la Biblia y sepamos cómo leerla y cómo interpretarla. Bueno, los temas son muy amplios, pero sé que este curso lo están llevando nuevos creyentes, pero también hay personas que se están preparando para un liderazgo y para ser maestros, así que con mayor razón ustedes tienen que amar la palabra de Dios. Así que en eso nos vamos a enfocar el día de hoy. Sé que muchos de ustedes vamos a llevar luego este curso, ¿no? Que es Nueva Vida en Cristo, y por eso quiero hacer esta introducción porque vamos a tener que dedicarnos a estudiar la palabra de Dios, ¿sí? No va a ser solamente un curso donde van a escuchar y nada más, sino que la idea es que ustedes puedan resolver también tareas, puedan ir aprendiendo lo que se les va enseñando y los que ya tienen un nivel mayor, que han conocido ya de mucho tiempo al Señor y conocen la Biblia, pues prepararse en estos temas para que ustedes puedan enseñar esos temas básicos al resto de la iglesia. Amén. Así que vamos a hacer una pequeña oración y pedirle al Señor que nos ayude en este día. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque sabemos que tú nos quieres preparar y capacitar, Señor, para la obra a la que tú nos has encomendado, Señor. Te pedimos, Padre, que tú bendigas esta clase, Señor, que tú bendigas a cada estudiante, cada persona que va a ver este video, Señor, sea edificado, Señor. Te pedimos, amado Dios, que guíes a cada uno de nosotros, que me guíes a mí como maestra, Señor, y oramos para que tu espíritu sea convenciéndonos de tu palabra, Señor, que nos des la sabiduría y la inteligencia necesaria que estamos necesitando para poder ayudar a otros. Te damos muchas gracias y te damos la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a pasar a las diapositivas ahora. Bien, el tema de hoy, es la introducción y vamos a ver la importancia de la palabra de Dios, el punto número uno. ¿Cuál es la importancia de la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos que estudiarla? ¿Por qué tenemos que aprenderla? ¿Por qué no debemos conformarnos simplemente con asistir a la iglesia los domingos y luego quizá ir a las oraciones y asistir a un curso, ¿no? Sino que la idea es que nosotros podamos tener nuestro propio tiempo devocional también con Dios y también que podamos aprender cómo estudiar la palabra de Dios. Vamos a ver por qué es importante. ¿De dónde sabemos todo lo que conocemos acerca de Dios? ¿De dónde sale ese conocimiento, no? Cuando somos nuevos creyentes, pues escuchamos recién lo que nos están predicando, escuchamos, aprendemos y nos quedamos con algunas ideas. Pero ¿de dónde sacan eso, no? Todo está basado en la palabra de Dios. ¿De dónde sabemos todo acerca de su plan redentor en Cristo Jesús, su Hijo? ¿Cómo sabemos cuál es el plan de redención del Señor? Todo lo sabemos a través de la Biblia. ¿Cuál es la base, no solo del cristianismo, sino también en gran parte del judaísmo? Todo está basado en las escrituras. Para los judíos la escritura es sagrada, ¿no? Y como cristianos tenemos que aprender eh, la parte del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. La Biblia es importante en primer lugar porque es eterna. Salmo 119:89 dice, para siempre Jehová permanecen tu palabra en los cielos.
Isaías 48 dice, la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. La Biblia es eterna, nunca pasará de moda. La Biblia, aunque han querido destruirla, nunca han podido, porque Dios la ha preservado. Amén. Lucas 16:17 dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. La Biblia es importante porque por ella fue creado todo el universo, incluido el ser humano. Por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. Salmos 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Esta palabra es una palabra viva. Fueron las palabras de Dios con las cuales Él ha creado el universo. Amén. No es palabra de hombres, palabra de Dios. La Biblia es importante porque la predicación y el escuchar la palabra de Dios son requisitos imprescindibles para la fe en Jesucristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Segunda de Tito 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, Dios no nos ha dejado la Biblia por gusto, ¿no? Sino que nos la ha dejado con un propósito y es que a través de ella más personas puedan conocer a Cristo. Y a través de ella, nosotros que ya somos creyentes, lo seguimos conociendo si profundizamos más y más en él. Amén. Esta es la palabra de verdad. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo llegamos a creer en Cristo si no es a través de la palabra? Si ustedes recuerdan el momento en que se convirtieron, seguramente ya venían mucho tiempo hablándoles de Dios y quizás citando la Biblia sin citarlas, ¿no es cierto? O sea, mencionando pasajes bíblicos y de pronto se dieron cuenta que Dios les estaba hablando, que Dios estaba tocando sus corazones. Así es como muchos hemos llegado a conocer a Cristo a través de su palabra. La Biblia es importante porque la palabra de Dios convence y limpia de pecado. Ella alerta y cuida de cometer pecado. Salmos 37:31, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Es el poder que tiene la palabra de Dios, convence y limpia de pecado. Primera de Corintios 10:11. Todas estas cosas se les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Amén. Toda la Biblia es buena. Todo pasaje bíblico es bueno porque aprendemos a través de toda la escritura. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. La Biblia no es un libro cualquiera, sino es una palabra viva, es una palabra que tiene vida, que cuando llega a la otra persona hace un efecto y va a dar el fruto por el cual el Señor ha enviado esa palabra. Amén. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia también es importante porque crea una nueva vida en nosotros, porque estábamos muertos desde el punto de vista espiritual. No hay conversión ni nuevo nacimiento sin esta palabra. Primera de Pedro 1:22. Al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal, no fingido.
Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. La que da la salvación y que da vida a los muertos es la palabra viva, la palabra de Dios. La Biblia es importante porque la palabra de Dios tiene fuerza, tiene un efecto como el fuego, un martillo o una espada. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Efesios 6:17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Para la guerra necesitamos de una espada. Y esa espada es la palabra de Dios, que tiene poder. La Biblia es importante porque la palabra de Dios es nuestro alimento. Es leche, es pan, es miel y es comida sólida. Deuteronomio 8:13. Te afligió y te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Juan 6:35. Jesús respondió, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. La palabra de Dios es ese pan de vida, es ese maná del cielo. Y la Biblia es mucho, mucho más que eso, ¿no? La Biblia, vamos a ver la Biblia como la palabra de Dios. Preguntas claves. ¿La Biblia es la palabra de Dios? ¿La Biblia fue escrita por hombres? ¿Es la Biblia divina y humana a la vez? ¿Cómo viven lo divino y lo humano en la Biblia? Vamos a ver el origen de la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, tiene un carácter y origen divino. Si bien la escribieron los hombres, fue inspirada por Dios. Vamos a ver en el original la palabra inspirado se pronuncia teoneustos. Teoneustos. Y vamos a ver luego lo que esto significa. Teo viene de Dios, ¿no? Neuma de espíritu. Teoneustos. Teo Dios. Neustos, soplar, expirar, ¿no? Y eso fue como Dios hablando al hombre para que escriba la palabra. Sabemos que la Biblia tiene muchos autores y fue escrita por diferentes autores en diferentes tiempos y lugares, pero el Dios sigue siendo uno solo. Segunda de Pedro 1, del 20 al 21. El enfoque está en el hombre como el autor del texto. El hombre fue movido e impulsado por el Espíritu Santo.
Vamos a ver primero el contexto de Timoteo 3, 14, 16. Dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿A quién le está diciendo? Pablo le está diciendo a Timoteo, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y luego dice, no, toda escritura es inspirada por Dios y útil, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Primera de Pedro 1 del 20 al 21. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Amén. Esta escritura complementa a la anterior, que dice que toda escritura es inspirada por Dios, ¿no? Acá en este caso habla de que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Dios estuvo al cuidado del texto mismo y del autor bíblico también. Dios estaba al control de todo. Y esa es nuestra fe y nuestra esperanza, ¿no? Que toda la escritura ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Y Dios tenía el control de todo y el cuidado del texto mismo y del autor bíblico también. Dos textos claves para completar la idea. Segunda de Pedro 3, del 15 al 16. Dice, considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Amén. ¿Quién fue el que escribió? Está hablando de el hermano Pablo, ¿no? Nuestro amado hermano Pablo. Los escribió. ¿Qué escribió Pablo? Escribió cartas, ¿no? Epístolas. Todas sus cartas, dice, habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Hay que tener mucho cuidado porque en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, en las cartas de también otros apóstoles, se hace mucho hincapié en las falsas doctrinas que se empiezan a difundir en aquel tiempo. No, ya desde el tiempo de Jesús empezaban a formar sectas, empezaban a predicar cosas que no eran correctas, y en el tiempo de Pablo también. Entonces él en sus cartas también exhorta a que sigan la sana doctrina y que no se desvíen en sus enseñanzas y no escuchen a estas personas que distorsionan, ¿no? Tuercen, dicen, ¿no? Tuercen las escrituras para su propia perdición. Así que por eso es importantísimo que nosotros podamos aprender cómo interpretar la palabra de Dios. Acá hay un ejemplo, dice en 1 de Timoteo 5:18, porque la escritura
dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla y el obrero es digno de su salario. Vemos que en esta porción bíblica se está citando al Nuevo Testamento y al Antiguo también. Cuando habla de escritura, se está refiriendo a la palabra de Dios que es la Biblia. Y acá se cita a Deuteronomio 24, 25, 4, ¿no? Porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Esta cita se está repitiendo en otros pasajes bíblicos también. Entonces la escritura vendría a ser tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Amén. Antiguo Testamento aquí y el Nuevo Testamento. Cuando se habla de escritura, se está hablando del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ambos son la Sagrada Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo. Sabemos que los judíos lo consideran solamente que la Sagrada Escritura para ellos es el Antiguo Testamento. Pero para nosotros como hijos de Dios, como creyentes, el Antiguo como el Nuevo es la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué debemos interpretar la Biblia? ¿Por qué es importante que la interpretemos? Vamos a ver un poquito. Estamos un poquito avanzando rápido, pero es una forma de dar una introducción para que poder animarles también a que ustedes lean la palabra. Un punto muy importante. Si cometemos un error al interpretar una de las obras de Shakespeare o no medimos bien un verso de Spencer, es poco probable que esto acarree consecuencias eternas. Pero no podemos aceptar una negligencia semejante en la interpretación de las escrituras. Estamos hablando de los pensamientos de Dios. Estamos obligados a hacer todo lo posible para entenderlos bien y explicarlos con claridad. Esta cita es de Donald Carson. Miren esta imagen, dice, Noé, ¿no te dijo Dios bien clarito que iba a inundar el mundo y que tenías que construir el arca? Imagínense Noé diciendo, sí, pero el sacerdote me explicó que todo era una metáfora. Y por eso es que debemos aprender cómo interpretar la Biblia, porque a veces la interpretamos algunos pasajes de manera literal cuando no es literal y otras de manera metafórica cuando no es metafórico. Entonces, qué importante es poder entender los pensamientos de Dios también. ¿Qué quiso decir? No somos los autores originales. Nosotros no somos autores de la Biblia. Somos los intérpretes. Amén. Porque el autor fueron aquellos que escribieron en aquel tiempo, ¿no? Son varios los autores de los libros de la Biblia. Uno es el texto, y nosotros venimos a ser los intérpretes, los que interpretamos qué fue lo que quiso decir el autor o qué quiso decir Dios a través de este autor en tal carta o en tal pasaje bíblico, en tal libro. Entonces quiero enseñarles solamente, es algo muy breve. ¿Qué es la exégesis? Suena, suena algo muy complicado, pero no lo es. Cuando tú haces, por decir, te mandaron a hacer un sermón, para que puedas hacer una prédica. O sea, quizá tus pastores te mandan a hacer una prédica para una reunión en casa, una, o para un culto de oración o para cualquier otro evento, ¿no? Y tú preparas ese mensaje. Cuando tú preparas, tú haces como una especie de estudio del pasaje bíblico, ¿no es cierto? Te pones a estudiar, no sé si alguna vez lo han hecho ustedes, pero te pones a estudiar, ¿no? ¿Qué quiere decir este pasaje? Eh, ¿Qué dice antes de estos versos que yo escogí, que voy a predicar? ¿Qué dice antes? ¿Qué dice después? ¿Quién fue el autor que escribió este libro? ¿En qué época lo escribió? ¿Cuál era el contexto histórico en ese tiempo?
Entonces, la exégesis se refiere a la práctica de interpretar un texto. Cuando nosotros queremos predicar, obviamente tenemos que estudiar el texto. Y al estudiar ese texto, es una manera de interpretar, ¿no? Es la práctica de interpretar. La exégesis es el estudio cuidadoso y sistemático de la escritura para descubrir el significado original propuesto. Nosotros tenemos que ser cuidadosos y tratar de ser lo más fieles posible a la interpretación correcta de la escritura. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica se trata de la teoría y los principios que guían la interpretación del texto. La hermenéutica viene a ser como una ciencia donde se te enseña cuáles son las reglas que tú deberías seguir para poder interpretar un texto, ¿no? Para evitar cometer errores doctrinales, ¿no? Y enseñar mal la palabra de Dios. No podemos enseñar mal la palabra de Dios, sino ser lo más fieles a lo que Dios quiso decir en ciertos pasajes bíblicos. No añadirle ni quitarle. Vamos hasta aquí a hacer una pequeña pausa, así que voy a parar las diapositivas. Vamos a hacer una pausa para que ustedes puedan quizá tomar un café, ir a los servicios, quizá hacer comentarios ustedes mismos en la clase con la persona que esté dirigiendo la clase, em, para que puedan meditar un poco en lo que ya hemos visto. Así que voy a dar unos segundos, ustedes deben pausar el video y luego vamos a retomar. Amén. Vamos a continuar entonces con la clase. Vamos a proyectar la diapositiva. El intérprete y su rol. Nosotros venimos a ser los intérpretes los que vamos a leer y estudiar la palabra de Dios. Amén. Un punto importante. No somos los autores originales, por lo cual necesitamos interpretar el texto que lee, ¿no? Es muy fácil aplicar la Biblia de manera literal y alegórica, ¿no? La gente dice, ¿no? Este versículo apoya lo que pienso. Y no se trata de que la Biblia apoye lo que yo pienso, sino descubrir cuál es el pensamiento de Dios o qué fue lo que Dios y el autor quisieron decir a través de esa palabra, ¿no? Difícil es estudiar e interpretar la Biblia en diálogo con los contextos, ¿no? Es ver el contexto en que se escribió, la historia, la cultura, la sociedad. ¿Cuáles serían los requisitos al tener presente para interpretar, ¿no? Para el intérprete. Primero, la objetividad. Todo intérprete debe acercarse al texto lo más objetivamente posible, reconociendo en principio cuáles son sus presuposiciones. Tratar de ser objetivo al leer la escritura, ¿no? Y saber que quizá la parte que estamos leyendo, estudiando, el contexto en el que se escribió, las costumbres del lugar son muy diferentes a las que hoy actualmente estamos viviendo. Amén. Y entonces, de acuerdo a eso, vamos a poder interpretar. Carácter del investigador. Busca ayuda en la crítica textual, análisis lingüístico, trasfondo histórico, trasfondo cultural y cualquier otra cosa que le ayude a interpretar mejor el texto. ¿Cuál es la dificultad en, en interpretar el texto? Que como les digo, fue escrito en otra época donde había otra cultura, otro sistema político, había es tan distinto a lo que vivimos hoy en día que debemos entender, tratar de comprender lo más que podamos cómo era la cultura judía, cómo vivían el pueblo de Israel antes en ese tiempo, cómo eran los gobiernos de ese tiempo, por ejemplo, el gobierno de Egipto, cómo era el faraón,
cómo era Babilonia. Tratar de aprender un poquito más acerca de eso para poderlo interpretar mejor. Hay un trasfondo detrás de todo, ¿no? Y el carácter del investigador tiene que ser así, o sea, tratar de entender mejor el contexto. También el intérprete tiene que ser humilde. Solo sé que nada sé. Es cierto, muchas veces hemos aprendido porque hemos estado en una situación pasiva de solamente sentarnos, escuchar y escuchar y escuchar sermones, pero no nos hemos detenido de poder tener una búsqueda de Dios, de sentarnos a leer la escritura. Pero creo que es tiempo de que podamos llegar a la madurez y poder leer más la palabra de Dios, ¿no? Debe sujetar toda su sapiencia a la obra del Espíritu Santo. Sabemos que si el Espíritu Santo fue el que inspiró a los hombres de Dios a escribir la Biblia, pues entonces Él mismo nos va a ayudar a entenderla también, ¿no? No solamente se la interpretamos porque tenemos un conocimiento intelectual, sino que es a través del Espíritu Santo. Y a veces tenemos esa actitud, ¿no? No, esto yo ya lo sé, porque ya me lo explicaron, porque yo ya lo escuché, he escuchado los sermones. Y a veces nos dedicamos de verdad más a escuchar sermones que están en YouTube, que están en otras plataformas, pero no le dedicamos tiempo al estudio de la palabra de Dios. Así que no podemos ser negligentes, sobre todo aquellos que saben que tienen un llamado de parte de Dios, saben que un día van a ser pastores, saben que van a ser líderes, que van a ministrar, que van a ser misioneros, o que van a dirigir una casa de paz o una célula, o ya sea que tú dirijas a un grupo, sean jóvenes, sean niños, tú debes entender bien la palabra de Dios. Y eso requiere también humildad, ¿no? Creer que nada lo sé y que estoy abierto a aprender de Dios. También debe ser un hombre de fe. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Amén. Ser un hombre, una mujer de fe nos va a ayudar a poder entender mucho mejor la palabra de Dios. En comunión, en oración, el Señor nos va a ayudar a entender mejor la palabra de Dios. Mientras más tú tengas una relación con Dios, vas a poder interpretar mucho mejor la escritura. También debe ser obediente. El intérprete debe estar dispuesto a someterse al texto y no someter el texto a su opinión. Y muchas veces somos necios, decimos, no, yo pienso así, esta es mi idea es así, yo creo que esto es lo que dice la escritura, pero no queremos entender y someter nuestros pensamientos al texto bíblico. Y nuestra actitud tiene que cambiar, tenemos que ser obedientes, tenemos que estar dispuestos a someter aún nuestro conocimiento a la guía del Espíritu Santo. El intérprete no es dueño del texto a interpretar, sino agente que tratará en la medida posible buscar el significado original del texto. Primero la recomendación, buscar el texto más puro. 2, reconocer sus limitaciones. Como seres humanos tenemos nuestras limitaciones, ¿no? Para poder interpretar ciertos pasajes. Incluso hay ciertos pasajes que les llaman pasajes oscuros porque es muy difícil su interpretación. Es el vínculo entre el texto sagrado y la comunidad de creyentes, ¿no? Eh, el intérprete viene a ser el vínculo entre el texto sagrado y la comunidad de los creyentes, porque nosotros vamos a ser los que enseñemos, los que predicamos, los que comunicamos un mensaje tan importante como es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué podemos decir del texto a interpretar? Es un texto sagrado. Sabemos que no es como cualquier otro texto, no es como cualquier otro libro. Es la palabra de Dios misma.
Y por los judíos es considerado como un texto sagrado. No se habla mucho ese lenguaje en el mundo de hoy, del mundo cristiano, pero para los judíos es considerado un texto sagrado. Tanto así que no cualquiera podía ser copista, ¿no? Copiar un pergamino a otro pergamino, no cualquier persona lo podía hacer. Tenía que ser una persona muy preparada, pero también santificada, ¿no? Y así, y se transmitía con un cuidado extremo para que no hubiesen errores. Ahora, hay que desmitificar eso de que cuando predicamos a alguien nos escucha y dicen, sí, yo creo en Dios, pero luego cuando tú le hablas de la Biblia, te dicen, no, yo no puedo confiar en la Biblia, no puedo confiar porque la Biblia ha sido modificada, ya sea por los papas, te dicen muchas cosas, ¿no? Que la Biblia ha sido modificada, que la Biblia em, ya no está de acuerdo a los originales, porque la han distorsionado y la han adaptado, y en realidad no es así. Y para que sepan que los textos más antiguos fueron encontrados hace poco tiempo en realidad, en 1947. A partir de esa fecha se empezaron a descubrir cerca del Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, eh, los textos más antiguos que hasta el día de hoy se han encontrado. Fue una casualidad, pero casualidad de Dios, que unos pastores beduinos estaban cerca y empezaron a encontrar en algunos rollos de la escritura, que en realidad pues obviamente no es el original, son las copias antiguas que se hacían a mano, ¿no? Y fueron encontradas en 1947 y a partir de esa fecha se empezaron a hacer más búsquedas y se encontraron casi todo, exceptuando dos libros, todo el Antiguo Testamento estaba allí en esos manuscritos. Y esos son los más antiguos que se han encontrado. Así que algunas de las tradiciones de hoy en día están en base a ese texto también. Ahora, que es un texto en proceso de reconstrucción. Sí, o sea, se sigue estudiando aún, pero lo que se ha concluido hasta el momento es que las escrituras que son más antiguas, que fueron las últimas encontradas, comparándolas con las anteriores, que ya habían sido encontradas antes, no hay casi una diferencia sustancial, no hay diferencia. Los judíos eran muy fieles al copiar de un documento a otro documento. Los escritos también están escritos en lenguas muertas. La escritura está en lenguas muertas. En hebreo, en arameo y en griego. Pero obviamente no es el hebreo actual ni es el griego actual, ¿no? ¿Qué más se puede decir del texto a interpretar? Vamos a ver, consta de miles de manuscritos. Ahí ustedes tienen algunas fechas en que se han hallado esas copias, ¿no? Y del Nuevo Testamento pues se encuentran miles de copias. Vamos a ver un poquito más. Unidad del Antiguo y Nuevo Testamento. No, mucha gente dice que no hay unidad, que hay contradicciones en la Biblia y todo eso. Y en realidad encontramos mucha unidad en las Escrituras. El Antiguo Testamento está compuesto de 39 libros, el Nuevo Testamento de 27 libros, ¿no? Es un solo mensaje y un solo plan de redención. Y eso es lo increíble, que a pesar de tantos siglos, los autores del Pentateuco, comparándolo con los otros autores de la Biblia, hay una unidad en todo, a pesar de la diferencia de épocas, a pesar de la diferencia de lugares, de cultura, y toda la Biblia viene a ser una sola unidad, que tiene un solo plan de redención, y es un solo mensaje.
Acerca de la unidad del Antiguo y el Nuevo Testamento. No hay contradicción entre ninguno de los testamentos. La Biblia es una historia continua de más de 1500 años de continuidad. El Antiguo Testamento apunta al Nuevo Testamento. Cuando se habla acerca de los sacrificios, en el Pentateuco, Levítico, Éxodo, Números, Deuteronomio, todo está apuntando hacia el sacrificio que Jesucristo iba a hacer en la cruz por nosotros. El Nuevo Testamento encuentra su base en el Antiguo Testamento. Ustedes van a ver miles de citas desde los evangelios cuando se cita acerca del nacimiento, las profecías acerca del nacimiento de Cristo. Van a ver que Jesucristo mismo cita la Torá, cita los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Van a verlo alrededor de todo el Nuevo Testamento que se cita al Antiguo Testamento. Hay una unidad. El Antiguo Testamento viene a ser como las raíces, ¿no? Y el Nuevo Testamento como lo que florece. El Antiguo Testamento es el anuncio de la promesa de redención a través del Mesías. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de la llegada del Mesías Redentor. El Antiguo Testamento encuentra claridad y cumplimiento en el Nuevo Testamento. El Antiguo y Nuevo Testamento se juntan en la persona de Jesús. Y bien, hermanos, hasta aquí hemos llegado. Y yo quiero motivarles a todos aquellos que nunca han podido hasta el momento leer la Biblia completa, ya que ustedes van a estar estudiando la Biblia, van a estar llevando curso de doctrina. Y les quiero animar a que ustedes puedan tomar un plan de lectura bíblica de 18 meses. Yo estoy creando el plan que lo quiero dar gratuitamente para que lo puedan tener y de ahí guiarse y poder ir leyendo. Se empieza leyendo los evangelios, mínimo serían 2 capítulos por día, para poder llegar en 18 meses a leer toda la escritura. Y cuando tú no has leído la Biblia completa o quizás no has leído nunca un libro completo de la Biblia, te recomiendo que puedas empezar leyendo los evangelios. Puedes empezar leyendo Mateo, Marcos, Lucas o Juan, pero terminar los 4 evangelios. Y voy a estar subiendo a YouTube también una ayuda de resumen para que ustedes puedan entender eh, algunos datos acerca de los evangelios, por ejemplo. Algunos datos que les van a ayudar a entender mejor la Biblia y por secciones, ¿verdad? En primer lugar, empezando por los evangelios. Así que cuando lo tenga listo, yo les voy a avisar también. Que el Señor les bendiga. Espero que ustedes puedan ahí tener un tiempo de oración también y orar para que el Señor nos pueda abrir a todos el entendimiento y poder que tengamos ese ánimo y esa fuerza para poder dedicarle tiempo al estudio de la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga mucho. Aquí me despido. Un abrazo fuerte y que el Señor sea siempre con ustedes.